Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a un podcast más. El día de hoy es un podcast especial, un capítulo especial. Así Y es. me encuentro aquí con 2 lugares vacíos porque mis hermanas no están, pero me acompaña Jacobo. Jacobo, saluda a la gente. ¿Qué onda, gente? Espero que este podcast sea de bendición para cada uno de ustedes. Y creo que es muy importante presentar a los invitados que tenemos el día de hoy. Así es. Chavos, si se quieren presentar en el orden que ustedes quieran. Hola, mi nombre es Michael García. Muchas gracias por estar aquí, por la invitación, más que nada de Saúl y a Jacobo. Y esperemos que la palabra que salga de esta conversación sea de gran beneficio espiritualmente para todos ustedes. Hola, mi nombre es Eden González. Un saludo a todos. Espero que este podcast sea de bendición para sus vidas. Espero que tomen lo bueno y desechen lo malo, que en algún aspecto de su vida les pueda ayudar. Tal vez algunas personas de ustedes, alguna de las experiencias que tal vez nosotros hemos vivido, les puedan ser de bendición en sus vidas para tomar alguna decisión, y que Dios los bendiga. Bueno. Bueno, mi nombre es José Anguiano y pues es un honor para mí poder estar compartiendo este podcast con mis hermanos y amigos y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes, y de verdad que lo hacemos con mucho amor y que por medio de nuestras experiencias ustedes puedan recapacitar y pues sí, tener la fortuna de no cometer los mismos errores que nosotros, y pues eso sería todo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Elder Hernández. Es la primera vez que tengo la invitación a un podcast. La verdad que es algo muy interesante para mí el estar escuchando a mis amigos compartir la palabra. Es totalmente un placer y un gusto el poder estar en esta mesa sentado ahorita con todos ustedes. Dios les bendiga por esta tarde. ¿Cómo te dicen, Elder? Pues Elder. Sí, y el día de hoy tenemos un tema muy especial. Es muy interesante y qué mejor que compartirlo con más personas que tengan un punto de vista, pues a lo mejor más amplio que nosotros. Y el tema es jóvenes con propósito. Y le quiero dejar el lugar a Jacobo para que nos ponga un poco de base y empezar a hablar sobre ello. Así es, gente, el tema de hoy es jóvenes con propósitos. Y el día de hoy yo escogí la cita bíblica que está en Daniel 1:8, que dice la palabra de Dios: pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey y el vino, la comida, y el vino del rey. Entonces, partiendo de este tema, bueno, de este texto, queríamos empezar con la primera pregunta para nuestros invitados, igual para nosotros dar nuestro punto de vista. Pero bueno, básicamente quisiera dar un poco de contexto. Daniel y sus amigos, bueno, su pueblo fue invadido y fue sacado de su ciudad y fueron a otra ciudad a ser gobernados por otro rey, por otra cultura. Pero sin embargo Daniel propuso no contaminarse con las costumbres de este reino que los había invadido. Entonces siento que va muy en relación con el tema de hoy, que es jóvenes con propósito. Y nuestra pregunta es: ¿ustedes como jóvenes o nosotros como jóvenes tenemos fe en esta generación? O sea, en la generación en la que formamos parte. Quería saber su punto de vista. ¿Qué piensan? Pues sí, más que nada yo pienso que yo sí tengo mucha fe. Y pues apenas, como no sé si ustedes lo sepan, pero yo apenas tengo 2 años y medio congregándome en la iglesia Auditorio y Movimiento de Fe, que es donde conocí a José, a Eden, a Elder, y para mí fue la primera iglesia cristiana que fui en toda mi vida, porque toda mi vida he sido católico, mi familia siempre ha sido católico. Sin embargo, desde hace 10 años mi familia los miércoles hemos tenido estudios bíblicos, así que desde los 15 años fui aprendiendo sobre la palabra. Aunque teníamos esos estudios, para mí era pues que mis papás decidían que estábamos estudiando y todo, pero para mí pues no era tanto un interés, tenía 15 años, así que por esa misma experiencia y conforme los años fui congregándome en la iglesia y todo, pero apenas fue hace como 3 años que decidí realmente acercarme a Jesús. ¿Y por qué digo todo esto? Porque realmente sí tengo mucha fe en los jóvenes, porque yo toda mi vida he escuchado de Dios, pero ahorita tengo 25 años, pero hasta hace apenas 3 años sí me decidí servirle a Dios. Y ahorita algo de lo que me he enfocado desde que estoy en la iglesia, cada vez de que vemos jóvenes, más que nada José y yo andamos saludándolos, que cómo están. Incluso Eden empezó a ir a la iglesia cuando yo tenía como 3 semanas yendo a la iglesia. Así apenas empezaba a conocer a José, supe que había un grupo. Sí. Un día vi a Eden, le dije: ¿cómo te llamas? Esto y lo otro. Tenemos un grupo de jóvenes, sin Eden sabiendo que yo tenía como 3 semanas ahí en la iglesia. Pero así soy yo, porque me gusta. Yo ya tenía ese amor por Jesús, tenía esa pasión, esa hambre de seguir
acercando a más jóvenes, y yo sabía si por muchos años creía en Dios, pero no lo conocía. Así que una vez que yo empecé a conocer a Dios, Sí. quise acercar a más jóvenes sin saber si ya lo conocían o no. Como Eden, pues toda su vida ha sido cristiano, le estudió teología y todo, así que tiene demasiado conocimiento sobre la palabra, sobre Dios. Y por eso mismo ahorita les comentamos detrás de cámaras de que por eso lo invitamos al podcast que nosotros tenemos de Saving Message, que estamos en Facebook y en YouTube para que lo busquen y sigan. Promoción. Pero más que en cada uno de nosotros, y en uno de nuestros episodios comentábamos que tenemos muchas personalidades. A lo largo de nuestras vidas, la mayoría somos de la misma edad, con excepción de Elder, pero hemos pasado por muchas situaciones distintas y cada uno de nosotros nos acercamos a Dios por diferentes motivos. Así que muchos jóvenes van a llegar a la iglesia, se van a sentir solos. Muchos están con depresión, muchos pasando violencia doméstica, les está yendo mal en el trabajo, los acaban de despedir. Así que yo tengo mucha fe en los jóvenes por el simple hecho de que ya están en la iglesia, pueden seguir congregándose. Así que yo pienso que mi propósito como joven es acercar a más jóvenes a Cristo, Sí. ya lo hayan aceptado o no, porque muchas veces creemos en Jesús, quizás en una etapa de nuestra vida lo servimos, pero nos alejamos, se nos hace un hábito dejar de ir a la iglesia, o como ahorita muchas personas en nuestra iglesia, y me imagino que en muchas iglesias se alejaron Sí. por el COVID, pero Sí, después porque ya no podíamos congregarnos, pero meses después que pudimos asistir a la iglesia, mucha gente dejó de ir. Ya no regresó. Ya no rezó. Así que nuestro objetivo como jóvenes, y más que nada que todos nosotros estamos en nuestros 20s, es acercar a esos jóvenes, porque ahorita ya muchos que pues están saliendo en los antros, que están fumando, que están tomando, y no se dan cuenta que todo eso los debilita espiritualmente. Así que Sí. y pues sí, yo tengo mucha fe en todos los jóvenes, y cada día mi propósito es seguir luchando, seguir aprendiendo de la palabra, pero más que nada aplicarlo, porque la frase que me gusta mucho dice que no se trata cuánta Biblia sabes, sino cuánta Biblia vives. Así que si yo sé que Elder, mi hermano en Cristo, está pasando por una situación difícil, y yo, como quien dice, lo tiro al león y no trato de apoyarlo, entonces ¿qué me sirve estar yendo a la iglesia, escuchando al pastor una hora, predicando la palabra? Sí, exacto. Y es mejor, o sea, lo que tú decías, o sea, las acciones cuentan más. El hecho de que yo le esté ayudando a Elder porque él se siente mal, eso me dice, eso estoy diciendo yo, que estoy creyendo en la generación en la que estoy viviendo. Siento yo que es mejor. Y lo que decías es muy importante, el hecho de que, el simple hecho de las cosas con las que estamos batallando, que da ansiedad, depresión, todas esas cosas, nos dicen mucho de la generación que se está creando. Porque, bueno, hay una frase que nuestros pastores dicen mucho, o sea, a mayor oposición o a mayor cosa en contra de nosotros, es porque mayor bendición viene, mayor proyección es la que Dios tiene para nuestras vidas. Y no sé, me gusta mucho, no sé si... Yo de que, o sea, ahorita se me venía a la mente de que donde abunda el pecado, sobreabunda la bendición. Entonces, muchos chavos, o sea, están en las calles, drogas, alcohol, etcétera. O sea, no simplemente alcoholizándose o bebiendo, tal vez viendo pornografía o tal vez peleando con sus papás o así. Entonces, yo sí creo de verdad que Dios puede hacer un milagro en sus vidas, porque, o sea, lo he experimentado yo que he vivido un poquito de todo, y creo firmemente que Dios puede hacer un cambio. También creo que la juventud ahora en día trata de aparentar mucho, o sea, cosas que realmente no son, o sea, de que ponen una capa en su corazón y no dejan que realmente Dios entre a su vida. Porque he escuchado chavos y me mensajean así a veces de que, hey, ¿sabes qué? Ora por mí, o tengo esta necesidad, pero no quieren acercarse a Dios al 100% porque piensan que, pues sí, que los van a juzgar, o que van a decir, este chavo andaba allá y ahora está en la iglesia bien arrepentido, con golpes de pecho y así. Hipócrita. Ándale, y eso fue una de las razones principales por las que yo no publicaba antes muchas cosas de Dios, porque decía, no, o sea, llevo una vida que tampoco es que fuera muy malo, pero sí llevaba una vida que yo decía, no, o sea, esto no está bien, y andar publicando cosas de Dios van a decir, este doble cara, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, de 3 años hacia acá empecé yo a cambiar mis hábitos, a mejorar cosas desde que me conoció. Y empecé a mejorar mis hábitos. Entonces yo puse primeramente a Dios, porque decía que busquemos primeramente a Dios, el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces yo lo empecé a aplicar en mi vida, y pues me ha funcionado, o sea, Amen, bro. Amen. Y creo firmemente que Dios puede hacer cosas grandes
en la vida de los jóvenes. Estamos viendo ahorita, por ejemplo, Almighty, Farruko, o sea, Gente que está personas que volviendo. lo tienen todo supuestamente o superficialmente y sienten ese vacío. Entonces creo que todos sentimos ese vacío en algún momento de nuestras vidas, pero no todos quieren llenarlo con Dios. O sea, Sí. queremos exacto. llenarlo con otras cosas. Y Sí. Definitivamente creo que una de las cosas muy importantes de las que acabas de mencionar, Gordo, pues es principalmente que todos tenemos esa parte en la cual sentimos algún rechazo por cualquier persona y tenemos ese complejo, ¿verdad? O esa mala experiencia que nos inculcaron desde algún punto de vista muy erróneo, ¿verdad? Que si estás haciendo algo incorrecto, no puedes estar en una iglesia, que si estás fumando no puedes acudir a una iglesia, que si estás tomando no puedes acudir a una iglesia. Entonces, de alguna manera, creo que existe esa barrera que no la vemos, pero sí sentimos de que, oye, yo me junto con el amiguito X, pero él hace estas actividades y pues tú no puedes estar ahí porque vas a la iglesia, o sea, y son barreras, la verdad, o sea, son pretextos para no acercarnos a Dios. Sí. Son las partes más importantes en las cuales yo personalmente pues batallé un poco en ese aspecto. Yo creo que cuando empiezas a dedicar tu vida a Cristo y empiezas a creerle a Dios, todas esas cosas pues con el tiempo van a ir desapareciéndose. Es decir, si anteriormente hacías alguna actividad que estaba poniendo en riesgo tu salud, como lo que es fumar, y tú estás empezando a buscar a Cristo, pues obviamente tu adicción por el tabaco o porque te gusta ver cómo fuman o cómo toman o qué sé yo, va a ir bajando de alguna manera, ¿sí? Y creo que esa parte la vas viendo en tu vida día a día. Ujú. Algo muy importante dentro de lo que yo he estado en la iglesia y que decidí yo congregarme, fue por ello, ¿verdad? Fue porque yo estaba buscando ocupar el vacío que yo sentía, que es lo que estás mencionando ahorita. Entonces, cuando decides eso, pues tomas una decisión y la decisión no la tomas porque te caiga bien una persona que va a la iglesia, porque te caiga bien el pastor, porque te agrade lo que pase en tu entorno. Y es cuando uno empieza a pensar diferente, pero lo hace uno por un bien personal, Sí. ¿sí? Sí. Y estamos y nos guiamos por fe, porque en realidad no vemos nada, ¿no? O sea, no, ahora sí, hasta ahorita somos guiados por fe. Entonces, si uno le empieza a creer a Él, empiezan a pasar cosas sorprendentes en tu vida. Sí. Y tal cual como lo mencionaba Michael, algunas veces o sea, cuando vas a la iglesia, no conoces a las demás personas, pero decides romper el hielo y en acercarte a alguien. Al menos a mí me tocó con él, y al menos yo necesitaba esa palmadita de, oye, no te vengo a hablar de la palabra ahorita, porque ahorita no es el momento, Exacto. pero sí te quiero dar una palabra de aliento. Sí. Entonces, es algo muy poderoso y muy importante, porque ahí te cambia el entorno en el cual estás pensando. Tú piensas que la primera persona de la iglesia te va a empezar a leer un montón de Biblia, pero en realidad no es así. O sea, no pasa de esa manera, pero sí conforme vas creando ese vínculo entre amigos, entre compañeros, se va dando la oportunidad de ir hablando más de Dios. Y a lo mejor tú crees que esa persona anda muy feliz y tú quieres saber el por qué, pero más sin embargo también ha pasado por una etapa de su vida que lo marcó y que decidió creerle a Dios. A mi punto de vista, eso es algo muy importante que me ha servido a mí. Sí. Y la edad es irrelevante, ¿verdad? Sí. Volviendo al punto que mencionaba, la edad es irrelevante. Cada uno nos ha tocado ver una etapa madura de nuestras vidas, y pues aunque tengas 16 años, te toca afrontar problemas muchísimo más grandes que una persona de 40. Entonces, la edad es irrelevante, pero sí el creerle a Dios es algo muy relevante que transforma vidas. Y pues yo creo que a lo largo de su experiencia de ustedes también lo han visto de alguma manera. Entonces, Sí. es algo sorprendente, amigos. Me gusta mucho, bueno, no sé si decir algo, pero... Sí, pero, perdón. Me gustó mucho lo que estaba diciendo Dano, y que, o sea, que los jóvenes llegan a la iglesia y ya vienen con problemas. O sea, ya vienen con cosas con las que están lidiando,
Y siento que a veces llegan a la iglesia y a veces es como que palabra, Biblia, y ni siquiera preguntamos cómo estás o qué estás atravesando en tu vida. Exacto. Ese tipo de cosas. Y siento que es demasiado importante. También lo que mencionaba Dano, bueno, las veces que me ha tocado compartir con los jóvenes, siempre lo expreso de esta manera porque pues sigo siendo joven. Y siento que a veces en la sociedad en la que vivimos, con el simple hecho de ser un joven, ya está siendo señalado. Oye, ¿por qué no estás haciendo esto? ¿Por qué no estás estudiando? ¿Por qué no estás trabajando? Y si estás trabajando, ¿por qué no estás estudiando? ¿Sí me explico? O sea, como que no llenamos las perspectivas que tienen de la juventud. Y luego a eso súmale el estar lidiando, como decía Dano, con ansiedad, con depresión, con cosas que cada joven vive en su intimidad, porque la mayoría lo viven solos y no se atreven a hablarlo. Y ya, o sea, el simple hecho de llegar a un lugar como la casa de Dios y que Dios hable a tu corazón a través de la palabra, a través de la música, incluso de la adoración. Y luego ya después que, como ustedes dicen, se hacen grupos de amigos y, ¿cómo estás? Oye, me presento o tal cosa, y empezamos a llevar una relación de amigos. Siento que es lo que fortalece en sí a la sociedad de jóvenes en las iglesias. Sí, Y yo quería, en base a la pregunta que hiciste, si confiamos en la generación, yo creo que sí. Lamentablemente aún estamos en transición de poder adaptarnos a la sociedad, porque por ejemplo me he dado cuenta que la tecnología que teníamos a principios de los 90, el internet avanzó en 20 años, lo que nunca habíamos pensado. Es decir, la revolución industrial que empezó en el siglo, creo que fue 18, y ya en el 19, y pasó por 80 años, y la revolución industrial avanzó muchísimo, y la iglesia se quedó como si nada. Vio volar por encima de ellos cómo el mundo iba transformando, y la iglesia seguía siendo lo mismo de siempre. ¿Cómo se dice? Monótono, sí. Yo creo que la liturgia de la iglesia se empezó a estar tan simple, decir, ¿sabes qué? Que el mundo avance y yo intento darle bibliazos con palabras, con estereotipos de hace 20 años a una generación que va 40 años delante de mí. Exacto. Entonces, hoy en día estamos en el siglo XXI, año 2022, y vemos que, y exactamente como lo que me gustó lo que tú dijiste, en pleno año 2022 llevamos 2 años de una pandemia del COVID-19, pero no nos damos cuenta de que la pandemia real es en nuestro interior. O sea, la pandemia nos hizo refugiarnos en nuestras casas, y es cuando nos empezamos a dar cuenta de que realmente los problemas los tenemos adentro. Esa ansiedad, esa depresión. Yo creo que el falso ideal de libertad que teníamos antes de la pandemia nos hizo ignorar que por dentro en casa tenemos problemas. Una vez que nos encierran a todos, vemos que realmente fluyen todos los problemas. Los hombres peleando con sus esposas y se dan cuenta que realmente se casaron con una persona que no querían en sus vidas. Entonces estamos ahí aparentando, como dices, aparentando vivir bien. Porque hoy en día te encierran. ¿Cómo es que le das tu perspectiva de quién eres, tu identidad? Una vez que hablamos de eso el podcast, ¿cómo es que adaptamos en nuestra identidad? Pues por medio de redes sociales. Es como mostramos, y hasta se puede ver claramente, subo una foto y no subo una foto de mí recién levantado en la mañana, ¿no? Subirlo, ponemos 20 filtros, acomodamos la luz que nos dé perfil como pues queremos. Y entonces es como nosotros intentamos aparentar algo que no realmente somos, pero no nos damos cuenta de que en la sociedad está avanzando, y que o sea, vemos ansiedad, depresión, esa falta de amor propio. Justamente ahora de la mañana estaba hablando con una amiga que me decía que ella estaba en una relación que no era capaz de dejar porque tenía miedo a quedarse sola, porque dice, es que no tengo amigos, nada más tengo una novia, y dice, sí, yo no lo quiero, pero si lo dejo, me voy a quedar sola. Y yo le decía, es que es una realidad que estamos viviendo mucho, y lo que no te das cuenta es que lo primero que tienes que buscar es una paz emocional para decir, sabes que la soledad es difícil, es triste, pero vamos a aprender cosas de ella, y hay que aprender a pasar un tiempo solos para poder aprender cómo superar y amarnos a nosotros mismos. Entonces, en base a tu pregunta, yo creo que sí, porque si Dios tiene fe en nosotros también tenemos que tener fe en nosotros mismos. Entonces, Dios nos mandó a ser discípulos a las naciones. Antes de irse al ascenso del cielo, dice, te dejo que vayas a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y muchas de las veces nos vemos así como que, los cristianos... Mateo 28:20.
nosotros estamos diluidos, pero no, porque por ejemplo yo veo el siglo pasado, el siglo XX, y veo que en el ámbito, por ejemplo, musical, a comparación de hoy en día, la industria musical cristiana también genera muchos ingresos, lo vamos a ver en conciertos, incluso gente que no es como que no tiene ese carisma para ir a la iglesia, pero conoce, por ejemplo, quién es Jesús Romero, conoce quién es Redimidos, escucha su música, música que tal vez ellos, su interés no es la religión, pero les gusta ese tipo de música. Lo podemos ver con personajes, por ejemplo, del fútbol que abiertamente dicen que son cristianos, gente en las películas. Entonces, incluso la política. Una vez escuché una predicación de Dante Gebel que decía que esta es la generación que puede y tiene las armas para cambiar las cosas, porque muchas de las veces a nosotros nos enseñaban, bueno, al menos en el siglo antes, decía, vas a estudiar para que por medio de un sistema jerárquico puedas llegar a ser el gerente de tu empresa, y así es como vas a triunfar en la vida. Esa será la medida de éxito. Hoy en día la medida de éxito ha cambiado, y la felicidad es algo que mucha gente busca, y de ahí se empezaron a crear empleos que hace 20 años nunca habían existido. Por ejemplo, hay gente que vive de YouTube, de subir videos a YouTube, que no tiene trabajo, porque para ellos buscar su propio propósito en la generación actual, con la tecnología que tenemos, podemos ver que es como va cambiando la generación. Como le digo, últimamente leí un libro de Elon Musk que decía que los empleos del futuro él los ven en los diseños de programas, todo aquel que tenga que ver, como por ejemplo con Mark Zuckerberg, que dice que quiere hacer un metaverso. Los empleos mejor pagados en un futuro, y los ve tan claros que en 20 años esos van a ser los mejores trabajos. Entonces, nosotros como cristianos tenemos muchas herramientas. Por ejemplo, esta es una de ellas, de que en esas plataformas que el mundo ha creado, poder nosotros transmitir nuestro mensaje. Y entonces lo importante aquí es utilizar esas herramientas que el mundo ha puesto sobre la mesa para nosotros poder dar nuestro punto de vista y dar el mensaje que Dios nos ha encomendado. Al final de cuentas, yo he entendido que yo como persona puedo compartir mucho de las cosas que sé, de las experiencias, etcétera. Pero no es nuestro trabajo convencer a las personas, porque si yo fuera por mí mismo, imagínate, va a ver mi pasado y va a decir, ¿tú cómo vas a poder convencer a mí de que cambiar si tú no has cambiado en tu vida? Entonces, mi trabajo no es cambiar tu vida, mi trabajo es enviarte el mensaje que Dios me ha encomendado de decirte a ti, y el Espíritu Santo va a hacer el trabajo contigo. Entonces, nosotros, me acuerdo mucho de esa parábola del sembrador que dice que va tirando semillas por el camino, y que muchas caen en el camino sobre piedras, sobre enredado de hierbas. Pero hay semillas que caen en buena tierra, y esas son las que van a dar fruto. Entonces, hoy estamos viendo que hay mucha gente que se está involucrando en el mundo, tanto religioso, político, empresarial, gente cristiana que va dejando las semillas. Y tengo fe que en unos próximos años muchos presidentes tal vez no de países, pero de municipios van a ser cristianos, de que muchos líderes y gobernantes van a ser cristianos, que mucha gente influyente en el mundo va a ser cristiano, y eso es lo que realmente vamos para allá. Lamentablemente venimos de una generación que vio pasar el futuro por encima de ellos, pero estamos a tiempo de despertar a la gente y decir, sabes que también podemos involucrarnos en el mundo y poder transmitir nuestro mensaje. Y pienso que Den le dio en el clavo más que nada, y era lo que yo quería comentar sobre la tecnología, de que ahorita a muchos jóvenes que estamos pasando porque ansiedad, ya sea ansiedad, depresión, muchas problemáticas, pero ¿por qué a veces sucede eso? Es por la misma tecnología. Ahorita hay demasiados influencers. Uno piensa que Facebook, Instagram, Twitter es una plataforma gratis, sí es una plataforma, pero en sí las empresas es donde generan más dinero, y para poder crecer a sí mismas. Y muchas veces nosotros, digamos, estamos compartiendo una foto, lo que estamos haciendo, pero en sí esas empresas están generando recursos para poder, más que nada, quizás algunas ocasiones crear empleos y todo esto, pero en nosotros lo que está causando es de que por eso tenemos esa depresión, esa ansiedad, digamos. Ahorita, como comentó Eden, muchos youtubers, influencers están viviendo de sus publicaciones.
Un ejemplo, a mí como futbolista me gusta Cristiano Ronaldo, le paga $1 millón por cada publicación que hace de algún producto. Así más que nada por la atención que tiene, y las redes sociales son atención, y muchas veces nosotros publicamos o muchos de nosotros abrimos una aplicación, una plataforma. Digamos, yo empecé con Facebook. ¿Por qué la abrí? Por algunas amistades, porque sabía que ellos lo tenían y yo quería encajar en ese círculo social. Y una vez que pues Facebook creo que fue que inició en el 2008, así que como comentaba, ahorita la tecnología ha avanzado demasiado, que nosotros también como cristianos debemos de actualizarnos e ir por esas personas. Ahorita ya no es tanto de ir de puerta en puerta, o muchas veces personas, si te miran que andas con una Biblia, te van a cerrar la puerta, pero todos están en el teléfono. Y es algo muy fácil, más que nada por la pandemia. No estaban yendo las personas a la iglesia, empezamos a transmitir en vivo en Facebook, y ahí las personas aceptan el mensaje, pero digamos, si algunos estaban en el hospital, estaban enfermos, ahí pueden recibir la palabra. Pero muchos de nosotros que estamos en redes sociales, yo que lo utilizo todos los días, tengo pues la página del podcast, una página personal, y también eso es algo padre, es beneficio para mí, pero también yo me encierro en una adicción de las redes sociales, pero soy, por la gracia de Dios y por todo lo que he aprendido por medio de la palabra, con José, con Edén y sobre la palabra, sé reconocer cuando la estoy usando de más o cuando me está afectando. Pero muchas personas que no han sido expuestas a la palabra, quizás nunca no saben que existe un Dios. Y cuando sucede eso, más que nada cuando entramos a la secundaria, es cuando empezamos a pensar sobre tomar, sobre fumar. Queremos encajar en un círculo social. Si los de tercero están, no sé, ya andan con las chavas o andan haciendo cosas, yendo a los antros, es lo que nosotros pensamos que se ve bien. Y en las redes sociales muchos influencers, ya sean modelos, que están promocionando, no sé, unos productos, unas proteínas, nosotros pensamos que si las tomamos podemos mejorar nuestros cuerpos, y muchas veces nosotros, digamos, como yo, me gusta mucho Cristiano Ronaldo, pero si un chavo o una chava siguen a una modelo, a un influencer, y siempre los ven que están tomando fotos en París, que están en Venecia y todo, es lo que están viendo, y muchas veces gente se va de vacaciones solamente para tomarse esa foto. Aunque lo puedan pagar, digamos que trabajen en una maquiladora, que estén ahorrando por 5 años, se vayan a ese viaje, pero después ya no tienen con qué pagar la renta, y ahí es donde inicia la ansiedad, muchos problemas, porque queremos encajar en esos círculos sociales que tenemos. Así que nosotros como cristianos, no recuerdo quién comentó, pero Jesucristo tuvo en fe en nosotros, así que nosotros tenemos que, uno, aceptamos su palabra. Dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el primer paso para poder salvarte. Pero también tenemos que estudiar la palabra, seguir sus mandamientos, como Edén lo comentó. Dice en Mateo, si no estoy incorrecto, en el capítulo 28, versículos 19 al 20, que tenemos que ir a compartir el evangelio a todas las naciones, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que ahí mismo en ese libro tenemos todas las cosas que Dios es una guía, y yo la puedo ver así, de éxito para nosotros. Ahí nos está, es como una historia de muchos personajes y son usados como ejemplo para nosotros, lo que le pasó a los israelitas. Pero muchas veces no nacemos con ese interés. Muchas personas nacen alrededor de prostitución, de alcoholismo, y uno, como ahorita comentaba Elder, de que él cuando llegó a la iglesia necesitaba esa palabra de aliento, no tanto que le estuvieran tirando mucho la palabra. José y yo nos acercamos a él, yo continué platicando todos los días, motivándolo porque había pasado por una situación similar. Así que eso es lo que necesitamos. Estamos manchados, y Dios, conforme nuestro propio interés de congregarnos, de acercarnos a amistades que tienen el mismo propósito en la vida, nos vamos a ir limpiando. Pero muchas veces gente llega tan sucia a la iglesia y hay cristianos que les quieren echar una cubeta con jabón y les dan un trapo y ya límpiate y ya, sálvate y tus problemas se solucionan. Y muchas veces así no funcionan. Estaba comentando Elder o José, que muchas veces hay cristianos que son hipócritas, quizás porque se enfocan mucho en la palabra, son muy religiosos y que no se dan cuenta. Y una persona que viene contaminada de pecado no reconoce la voz de Dios, o no sabe que existe Dios, o nomás porque le interesa ir poquito,
a veces no podemos juzgar la vestimenta porque quizás son de escasos recursos. Sí. Muchas iglesias requieren faldas o quizás hombres que se vistan de cierta manera, pero si no tienen los recursos, No sé. Exacto. Sí. les estamos negando la palabra por ese simple hecho. Pero más que nada, algo último que quiero decir es de que todos somos pecadores, así que uno, si Elder llega a la iglesia, o si yo llego a la iglesia y yo soy alcohólico y Elder me dice, hey, si vas a venir aquí no puedes tomar, pero ¿quién somos nosotros para decir eso cuando alguien peca de diferente manera que nosotros? Exacto. Sí. Es correctísimo lo que acabas de mencionar, y la verdad que yo creo que en esa parte, como mencionaba él en la pregunta que hacía, si le creemos a la generación de hoy en día, ¿verdad? Pero yo creo que a partir de que uno empieza a buscar apoyar a la nueva generación, empieza uno a demostrar esa parte de, si uno le cree a Cristo, pues es donde empiezas a demostrar tu parte de decir, ¿sabes qué? Bueno, yo respaldo a la nueva generación. ¿Por qué? Porque yo estoy apoyando, estoy contribuyendo de alguna manera. Sí. ¿Sí? Estoy llevando el evangelio, estoy dando mi palabra, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde demostramos que somos nuevas criaturas cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Y pueden pasar muchísimos factores, como lo que mencionaba Michael, pero muy importante, pues que sí estamos comprometidos y sí estamos haciendo las cosas para buscar a Cristo. Entonces, esas son las partes muy importantes que al menos cualquier persona de la generación que sea va a buscar el estar en una iglesia, ¿sí? Siempre y cuando sientan esa palmadita de aliento cuando ya se andan descargando, por así decirlo, y que vuelvan a tomar otra vez esa reconexión con Cristo y decir, ¿sabes qué? Bueno, pues algo está pasando en mi vida, pero le estoy dando la vuelta de otra manera. Y nadie me está prohibiendo nada, entonces te sientes con la libertad de decir, ¿sabes qué? Yo estoy en Cristo porque me gusta estar en donde estoy y porque día a día me retroalimento con ciertas palabras que comparten cada uno de los hermanos y las experiencias que han vivido cada uno de ellos. Sí. Y bueno, Y ya- yo nada más quiero decir algo ya para si quieren pasar a la siguiente pregunta. Dale. Es de que me gusta mucho como, por ejemplo, cómo Jesús le habló a Mateo. O sea, de que Mateo estaba pues cobrando impuestos y le dice, ven, sígueme. No le dijo... Saqueo, ¿no? Oh, no, bueno, Mateo también. Ah, bueno. Y dijo, ven, sígueme, o saqueo, uno de ellos dos. Sí. Entonces dijo, ven, sígueme. No le dijo, deja de tomar, por ejemplo, si tomaba, no le dijo, deja de fumar. Si era Mateo. Porque él sabía que viendo la vida de Jesús, ese iba a ser su máximo ejemplo a seguir. Entonces Jesús estaba consciente de que si él miraba cómo vivía su vida, él iba a decir, ok, entonces esto no es así, Sí. y es acá por este lado. Entonces yo creo que muchos de nosotros somos un libro abierto para las demás personas, y aunque no debería ser de que las personas se fijen en nosotros para poder seguir a Dios, pero a veces sí influye un poquito, pienso, o sea, en nuestro comportamiento en la sociedad para que las personas digan, yo quiero de lo que él tiene, por ejemplo. Sí. A mí- Entonces, No más que nada que la gente se fije, y es que es la única manera en la que ellos van a poder conocer a Dios. Ujú. Si tú no conoces a nada de Dios, el único reflejo que ellos tienen de la persona de Tu Jesús es tu vida. Exacto. Entonces, y en el seguir a Jesús está una virtud que es la gracia que Jesús nos da, pero también hay una responsabilidad, como dice Spider-Man. Todo poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, si tú eres cristiano y tienes la palabra y tienes la verdad, Sí. tu responsabilidad como creyente no es quedarte en tu casa tirado sin hacer nada, No es señalar tampoco. tampoco juzgar, porque Jesús no es una persona que juzga, sino tu trabajo es ser tu máxima versión de ti mismo para que cuando la gente te vea en ti una inspiración. Exacto, sí. Yo recordaba de lo que estaba diciendo ahorita, que hubo una vez en la universidad que salimos con unos amigos y fuimos a cenar, hicimos una carnita asada, estábamos platicando y pues mis amigos no eran cristianos en ese entonces y yo me acuerdo que pues ellos estaban platicando y estaban ahí tomando agua y me acuerdo que, o sea, yo me la estaba pasando muy bien porque estaba pasándola bien con mis amigos y me acuerdo que me dijeron algo así como que, oye, o sea, pues la verdad mis amigos estaban tomando y me dijeron como que, oye, ¿por qué estás tan feliz si tú no estás tomando ni nada? Y yo le dije, pues es que no necesito eso, o sea, simplemente estoy disfrutando la compañía de mis amigos sin necesidad de tener que ingerir nada de eso.
Y, o sea, también me gustó mucho lo que están diciendo ahorita, de que la iglesia, lamentablemente, algunas iglesias se han quedado como que en la idea de que solamente esta es la forma de llegar a la gente o de evangelizar, y no están usando, o sea, viendo redes sociales, tantas aplicaciones que hay, y se quedaron estancados. Y de hecho lo vemos con la página de aquí de la iglesia. Bueno, ustedes, los invitados que están aquí, pueden ver que nuestra iglesia es pequeña, y a veces los en vivos de la iglesia llegan a tener, no sé, 200 vistas. O sea, ya después de que se baja de que termina el en vivo, quedan y salen los views, 200 vistas o así. Y aquí, o sea, aquí ni de broma caben 200 personas. Pero estamos llegando a ese tipo de personas con el mensaje que estamos dando. Y siento que a veces eso se les olvida a la gente. Y también de lo que mencionaban de las aplicaciones. O sea, la juventud de hoy en día tiene todo muy fácil. Tanto para llegar a Dios, como lo mencionaba Michael, por cualquier aplicación. Como también lamentablemente llegar al pecado, a la perdición desde su celular. Desde su celular pueden decir, como lo mencionaba Dano también al principio, o sea, pueden llegar a pornografía, pueden llegar a muchas cosas que lamentablemente están ahí a un clic de distancia, literal. Siento que esta generación tiene tanto valor porque tiene muchas cosas para dar, pero también se va a enfrentar con muchas cosas que literal van a llegar a su vida, o sea, con tanta facilidad. Más bien yo le veo como, por ejemplo, potencial. Con potencial, porque por ejemplo es muy fácil decir, qué bonito el culto, lo veo desde mi casa y desde la comodidad de mi hogar, pero me voy dando cuenta que, por ejemplo, este versículo de Mateo 28, de 19 al 20, cuando Jesús se va, son las últimas palabras que Jesús dice como mandato, son verbos en imperativo, o sea, no te lo dice, por ejemplo, vayan es un verbo, vayan es acción de hacer, si tú no te puedes quedar en tu casa, es un verbo en imperativo, tienes que hacer algo. Exacto. Muchas veces, incluso más adelante, Pablo dice que la fe sin obras es muerta. Entonces tú tienes que actuar para que la persona pueda recibir tu mensaje. No nomás es quedarte con la comodidad de decir, porque eso es egoísmo, decir, yo ya recibí a la palabra de Dios y ya que los demás se los arreglen como puedan. Eso no es amor. Que el amor es, ¿sabes qué? Tengo una verdad tan grande que no me cabe en el pecho, que como yo te amo a ti, yo quiero compartir eso contigo. Y entonces, como es una acción, nosotros tenemos, ya vimos que tenemos los medios, que la generación realmente lo necesita, que el mundo está cambiando, tenemos que cambiar con él también. No mezclándonos con el mundo, sino alcanzarlos en esa carrera, incluso podemos competir contra ellos. Y en ese amor, creo que tenemos el potencial para hacerlo. Lo único que nos falta es el hacerlo. La motivación, la decisión de ir a por ello. Y muchas veces más que nada es dar ese salto de miedo, de fe. Como yo tengo 2 años predicando, desde que me metí a la iglesia. Pero ¿por qué fue? Yo cuando inicié en la iglesia no había grupo de jóvenes, no tenían actividades, y yo me sacaba de onda ¿qué onda? O sea, ¿por qué tienen estas actividades de niños? ¿Por qué? De romper el hielo. Y yo, pues en la universidad hacía muchas actividades, por eso quería hacer algo y quería servir a Dios. Hasta que un día, José, les mando como un parrafote al grupo de jóvenes en WhatsApp, les digo, tienen que tomar acción. Está bien que toda su vida han sabido la palabra, muchos de ustedes tienen años, tienen un acercamiento, una relación muy profunda con Dios y necesitan compartirlo. Tenemos que tomar acción. Porque si no hay acción, nadie se va a dar cuenta de todo lo que tú has vivido. Así es, total que mando este párrafo, este sermón y todo, y un día después José dice, hay que crear una página en Instagram, necesito que me envíen un video por semana de un versículo y mandarlo. Y luego yo entré y me dije, ok Michael, ya les mandaste ese sermón, tú tienes que ser el primero. Total que pasaron varios días y José nunca lo publicó en Facebook y en Instagram, y yo ya está aquí, publicalo. Total que me tiró a León y yo lo publiqué en mi Facebook. Y sentí padre y dije, ok Michael, según tú quieres seguir a Dios, según tú quieres servirlo, publica uno cada semana. Pero como también yo quería estudiar la palabra, dije, ok, si haces un video tienes que estudiar, porque no a lo loco no vas a hablar nada más de lo que hablar. Dios tiene mucho poder, pero no es como que Dios, déjame pongo el teléfono y habla por medio de mí. Si Él quiere, Él puede, pero por eso nos dio la palabra, las escrituras. Así que muchas veces tenemos que dar ese salto de fe, así como José a veces salta en el juego basqueado por la falla, pero sí, tenemos que dar ese salto de fe porque a veces nuestras personalidades no nos lo permiten, pero tenemos que, a veces es necesario. ¿Y por qué no tener fe si todos los días nos levantamos? Sí, exacto. Me gustó mucho lo que decías porque a lo mejor hay muchas personas que nos escuchan y dicen, no, hombre, estos chavos han de ser bien
bien de que a cada rato están en fiestas y no sé qué. Pues, que no nos conoces, o sea, nosotros no somos personas muy así, o sea, somos personas tranquilas. Y me gustó mucho lo que decían, o sea, ya como para cerrar esa pregunta, o sea, la iglesia es un lugar de gente rota, una vez lo escuché. O sea, no somos gente que ya estamos completamente listas para cuando Cristo venga ya irnos. Estamos en el proceso y vamos a ir. Y me gustó mucho lo que decía Eden, ¿sí? Sí, Eden, porque los jóvenes, ¿cómo no creen en esta generación si los jóvenes fuimos o somos los que vinimos a hacer esa actualización que a lo mejor la iglesia necesitaba? Y a lo mejor esta pandemia, el COVID, lo que sea, nos dio ese empujón. O sea, de que todos estamos escondidos. Bueno, es momento de que la iglesia salga a redes sociales, porque no hay otra forma de evangelizar. No hay otra forma de que el mensaje llegue, porque no podemos tener ese contacto. Ahorita antes de que ustedes llegaran, lo platicábamos Esaú y yo. Antes la iglesia, no podías decir que eras cristiano, porque de volada te señalaban. Bueno, no sé si ustedes... Bueno, yo cuando era pequeño, porque desde que soy chico, pues estaba en la iglesia. Y era como, o sea, no puedes decir que eres cristiano. Sí, no puedes señalar, porque te señalaban, ¿sí me explico? Y siento que ahorita ya es como que, o sea, ya está más... Ajá, sí. Exacto. E incluso, lamentablemente, algunos jóvenes que llegan a la iglesia lo hacen como por moda, o por tratar también de encajar a lo mejor. Y luego, gracias a Dios, se topan con la realidad de la palabra, y luego ahí donde Dios hace el cambio en realidad en ellos. Pero llegan por otro tipo, como lo decíamos, para saciar vacíos que tienen en su vida o en su familia. Pero de alguna u otra manera están llegando a la palabra, que ese es el fin en general. Sí. Es lo importante de evangelizar. Exacto. Y algo que comentaba Eden al principio era de que nuestro objetivo es llevar el mensaje. Pero, Exacto. como tú comentabas, en las redes sociales lo publicas y la gente lo ve. Muchas personas que quizá no han escuchado de Dios, nomás van a ver 30 segundos, pero al menos ahí ya se expuso la palabra, ya Exacto. se distribuyó, así que es lo importante al final. Sí, en la palabra se habla de que cuando Cristo venga será porque la gente que está en la tierra, o sea, toda la gente habrá conocido la palabra de Dios. No habrá uno solo que no la haya conocido. Y queramos que no, como les decía, vinimos a actualizar y eso cada vez es más posible. O sea, el hecho de eso, de que la gente conozca la palabra de Dios en general en todo el mundo, es más posible, como lo decían, con un clic. Con 30 segundos que viste, pero ya conociste la palabra de Dios. O sea, ya no va a haber esa excusa, ya no va a haber ese como... Sí, como Ya excusa, no vas a pretexto. poder- Pretexto de que no conocía a Dios. Sí, no, o sea, todo eso va a llegar. Me gustaría preguntarles a ustedes, ¿por qué creen que los jóvenes a lo mejor no encuentran su propósito? A lo mejor hay jóvenes que nos están escuchando, a lo mejor incluso amigos de nosotros, que dices, híjole, es que no, estos vatos están hablando de propósito y yo ni en cuenta que es el propósito. Pienso más que nada porque no tienen modelos a seguir quizás desde su infancia. Yo, también como José, crecimos con un papá alcohólico, así que no sé, en lo personal a mí no se me motivaba de que, hey, tienes que hacer esto, hey, tienes que hacer lo otro. En un punto mis padres se divorcian y ya ahorita yo entiendo. Ahorita tengo 25 años y he vivido en total en 6 ciudades diferentes, que Dios siempre me estuvo protegiendo, Sí. porque Él sabía que yo iba a llegar a la iglesia, pero también pienso que muchas veces no sabemos porque el mundo, y ahorita hablando de la tecnología, define nuestra definición del éxito, que es dinero, carros, fama, y muchas veces nosotros estamos enfocados en eso, que cuando a veces personas, digamos, como Farruko, u otros cantantes que aceptaron a Jesús, dice, ok, tuve todo esto, pero apenas sé cuál es mi propósito en la vida. Sí, Y pienso que al final de cuentas, Dios nos bendice grandemente con nuestros trabajos. Cada uno de nosotros tenemos trabajos distintos, como comentó Eden. Y yo sé que Dios algún día va a hacer a presidentes locales, gobernadores, ya sea políticos, personas que trabajan en bancos, porque eso es nuestro llamado. Va a ser el resultado de compartir la palabra, pero a veces no tenemos esos modelos a seguir, que no sabemos qué onda. Solamente si estamos alrededor del alcohol, de drogas, o que nada más están hablando de mujeres, es todo lo que vamos a pensar. Sí. O si nos metemos al teléfono, ¿qué dice? Tienes que tener bonita ropa, tienes que ir de viaje, tienes que tener todas estas cosas, y nos enfocamos tanto que muchas veces, en lugar de pensar qué realmente me gusta, qué es lo que quiero estudiar o esto, nos damos porque, ok, en lugar de ir a la universidad y una vez trabajo, meto a la maquiladora y ya puedo comprarme esa ropa que quiero, Sí. para tomarme esa foto o ir a ese lugar
y poder encajar con mis amigos. Así que pienso que es la tecnología, los modelos que tenemos, pero más que nada, como a mí me sucedió, la presencia de Dios no estaba tan fuerte. Mis padres, mi mamá siempre nos inculcó a Dios, pero mi papá nunca. Sí. Así que depende mucho en la educación que recibimos en la familia, pero una vez que estamos en la secundaria, hay mucho ruido y como te digo que nos dicen cuál es el éxito, o en ese momento, a los de 12 a 15 años, nos enfocamos ¿qué? En atención, que son las redes sociales, atención. Sí. Así que ahorita uno como cristiano debemos de utilizar esa atención para Dios y no tanto para que, como ahorita estamos grabando este podcast de que, pues mira, para que nos miren, para tener más likes, para tener más vistas. Entonces, si quieres, si una persona lo mira, se cumplió el objetivo. Sí. Pero muchas veces yo pienso que no tienen no saben qué van a hacer, más que nada por su círculo social y todo lo que existe a su alrededor. Yo creo que es precisamente por eso, porque les falta un objetivo. Y una vez un profesor me dio clases de administración y me dijo, dijo la clase, ¿saben cuál es la diferencia entre un sueño y una meta? Y dice, es que el sueño nada más tú lo crees por querer tenerlo, pero una meta tú le pones una fecha. Por ejemplo, en 5 años voy a poner, no sé, ayer publiqué que quería poner una cafetería. Si tú te lo propones, lo vas a poder alcanzar porque lo estás cuantizar el tiempo, o si tú te presionas a poder alcanzar un objetivo y trabajas en ello, lo puedes lograr. Entonces yo creo que la juventud de hoy en día le falta plantearse realmente un propósito ¿por qué no tienen un propósito? Porque les falta plantearse el por qué hacen lo que hacen. Sí. Un objetivo, tú lo dijiste, un objetivo. Yo creo que en cuanto, por ejemplo, y me pongo a pensar en psicología, la interacción humana te da una identidad. Si tú no tienes interacción con otras personas, no puedes definir muy bien quién eres. Porque, por ejemplo, vas en las escuelas, antes se miraba muy clásico, ¿no? Que los que juegan básquetbol y todos tenían un mismo estilo de vestimenta, o por ejemplo, los rockeros, ¿cómo se vestían? Y porque yo me puse a plantear, ¿por qué si a mí me gusta el rock tengo que vestirme de negro y andar con él? Es por encajar, es por socialidad. Yo creo que es una consecuencia de encajar en un ámbito en el que te rodea. Pero por ejemplo, el objetivo de un chico de 16 años occidental no es el mismo objetivo que de un chico que está viviendo en la guerra, por ejemplo. De un joven de 16 años en Irak no va a tener el mismo objetivo o el mismo esquema de éxito que nosotros tenemos. Mucha de la gente quiere ser famosa, ¿no? ¿Pero para qué? ¿Para qué quieres ser famosa? O quiero ser millonario, ¿para qué? O sea, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Mucha gente no es rica porque cuando lo sean no saben qué se lo gastan. O sea, y son buenos administradores. Sí, o sea, por ejemplo, yo trabajo en un banco y me toca mucho pagar las becas de Benito Juárez. Y veo que saliendo ya están sus amigos esperando a los morridos que va a cobrar la beca y se lo van a ir a gastar. Se van a gastar en pizza y así, y les dan 3,360 pesos. Y yo digo, les falta realmente ese objetivo de decir, ¿sabes qué? Me están dando una beca y lo quiero invertir. La gente no, y eso es, en las escuelas hoy no te enseñan a invertir ni tu tiempo ni tu dinero. Entonces les hace falta tener un objetivo. Y mismo me pongo a recordar en el momento en el que Jesús le habla a sus discípulos cuando va con Pedro y su hermano Andrés. Ellos están pescando, entonces ellos están haciendo algo. ¿Por qué lo hacen? Pues por vivir. Pero realmente no tienen un objetivo de decir, ¿sabes qué? Voy a administrar mis peces y voy a convertir aquí una persona. Ellos lo hacían por sobrevivencia. Entonces cuando Jesús llega, Él les da un objetivo. Él les dice, ustedes son pescadores de peces, pero ahora yo los haré pescadores de hombres. Cuando Jesús llega a tu vida, Él sí o sí te da un propósito. La diferencia entre un propósito de vida, porque en este mundo estamos de paso, un propósito divino es muy diferente. Cuando Jesús llega a tu vida, Él te da un propósito más allá. Exacto. Entonces, yo creo que va dependiendo de eso, cómo influye la sociedad en tu entorno y cómo es que tú tienes que buscar tu identidad. Y también falta que en ese entorno en que tú estás viviendo llegue alguien y te presente Jesús, porque muchas de las veces decimos, no, pues yo andaba buscando a Dios y no lo encontré. No, y Jesús no está perdido para que tú lo andes buscando. Jesús es el que te encuentra a ti y Dios tiene el tiempo para ti. Lo único que necesitas es tener la disponibilidad de aceptarlo cuando llegue a tocar tu puerta.
Sí, Muchas hay una- veces pienso que alguien incluso tiene que alguien tiene un propósito y no lo quieren hacer por el que dirán. Para cualquier persona que esté escuchando, si no sabe cuál es su propósito, primero tiene que definir qué significa éxito para ellos. Quizás para mí el éxito es de que mis padres no estén trabajando tanto, de tener comida en nuestros hogares, de que no me falte gasolina, de tener un trabajo para poder pagar algunas cosas. Y quizás para otras personas es más, pero primero define qué es lo ¿Cuál es el lo que éxito? quieres conforme a tus valores, ya sea de familia, personales, también espirituales, y tratarlos de aplicar. Y si Eden o yo, digamos, si yo quiero poner un restaurante, ok, quizás no me voy a hacer millonario, pero voy a estar feliz toda mi vida. Sí. En comparación con, hay muchas personas que quizás estudian una carrera y son infelices. ¿Por qué? Porque no hacen lo que realmente les gusta. ¿Y por qué no hacen lo que les gusta? No saben lo que les gusta porque siempre han caminado en ese grupo de personas y no se han puesto a pensar para ellos qué es lo que realmente importa. Siempre he caminado bajo el foco de lo que la demás gente ve como el éxito. Es que, bueno, principalmente pienso que a veces tener una identidad, pues es muy importante, o sea, porque nosotros aquí sabemos que nuestra identidad está en Dios, en lo que Dios Cristo. dice que nosotros somos. Entonces, hay jóvenes que no saben eso. ¿Por qué? Por ejemplo, yo conozco personas, puedo poner de ejemplo, que crecimos sin saber quién era Dios, o por qué rezas, por qué oras, quién es Dios. Entonces vas creciendo sin esa identidad. A veces tus papás no están porque tienen que trabajar. No hay la atención, se podría decir, Sí. y no vas formando esos lazos donde tú dices, ok, yo soy una persona que hace esto, y en base a eso vas formando tu identidad. Muchos de nosotros crecemos nomás, como por decir, a lo loco, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios estamos aquí. Entonces a lo que me refiero es que, la neta, sí, lo que me refiero es que cuando yo llegué a Dios, 1,89 cuando yo llegué a Dios y conocí de Dios, Dios fue formando una identidad y de decir, ok, yo también valgo. ¿Por qué? Porque sabemos el sacrificio que Dios hizo por nosotros, entonces sabemos que ese es nuestro valor. Sí. O sea, nosotros somos comprados con precio de sangre. Sí. Entonces, no creo que algo más se le compare en la tierra a lo que hay. Y por eso yo pienso que hay mucha depresión, ansiedad, porque realmente a veces no podemos comprender cuál es nuestra identidad en Dios. Y en el estar buscando nuestra identidad, pues pasan esas situaciones, ¿verdad? Sí. Y es bueno en ocasiones que te pasa eso porque caes en cuenta de que quién realmente eres y qué es lo que eres para Dios. Esa es una. La otra es de que, por ejemplo, una vez me preguntaron, ¿y tú sabes cuál es tu ministerio? Y la verdad, yo nunca he sido así de que me digan, o un pastor o un profeta o algo, tú vas a hacer esto. Pero yo he leído la Biblia y Jesús nos invita a caminar con Él. Entonces, creo que mi propósito es caminar con Jesús y hacer su voluntad. Y me gusta mucho un versículo de Hechos 3:6 que dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Muchos de nosotros a lo mejor no podemos tener dinero, pero puedes tener ese tiempo para poder hablar con tu amigo y darle esa palabra de aliento, ese abrazo, o ese Dios te bendiga que te cambia el día, o algo, ¿sí me entiendes? Entonces Sí. yo creo que Dios, o sea, mi propósito, por ejemplo, es caminar con Dios y hacer la voluntad de Dios. Muchos dicen, es que tú vas a ser pastor, bueno, no a mí, o sea, sino que te dicen, es que tú eres pastor o evangelista o esto o aquí y allá. Pero yo creo que más que nada mi propósito es ese, o sea, caminar con Dios y hacer la voluntad de Dios. Sí. Yo creo que algo muy importante dentro de lo que mencionaba él sobre los propósitos, lo que da Jacobo sobre los propósitos, me llama mucho la atención porque creo que cuando uno empieza a buscar un propósito, Eden hablaba sobre un propósito de vida y sobre un propósito espiritual, ¿verdad? O religioso, divino. Bueno, primero que nada, uno tiene que tener, yo creo que 3 cosas muy importantes, ¿verdad? La fe, la esperanza y el amor, y mucho más importante el amor, que dice Corintios 13:13. Una de las cosas que me llama bastante la atención, el amor. Cuando uno empieza a entender el sacrificio que han hecho desde nuestros padres, Jesús que se sacrificó por nosotros, y empezamos a ir buscando
un propósito de vida y decimos, ¿qué queremos ser? Bueno, queremos estudiar esto, queremos hacer algo de nuestra vida, queremos hacer nuestra vida exitosa. Y algunos artistas, como lo mencionaba Michael, descubren de que tienen mucho dinero, han hecho una fama increíble, pero se siguen sintiendo vacíos, y es porque no existe un amor, y ese amor únicamente va a venir de Jesucristo. Entonces, a partir de ahí es donde uno empieza a tener un amor propio, cuando uno empieza a poner a Cristo primero que todo. Entonces, cuesta trabajo aceptarlo, sí, que algunas veces estamos muy apegados a los padres, a una novia, a los hijos, pero más sin embargo siempre decimos, es que primero esto, y no, primero está Dios antes que todo eso. Cuando uno empieza a poner a Dios, que como lo mencionaba yo anteriormente, nos guiamos por fe, porque no lo vemos, o sea, pero sí sentimos que tenemos ese respaldo que no nos deja caer en los peores momentos, en las peores circunstancias, y es donde encuentras tu propósito, que sabes que nunca te dejó caer, que nunca caíste, ¿sí? Y que sigues de pie. ¿Por qué? Por obra y de Dios. No hay otra explicación lógica, nadie más te va a platicar eso. Pero cuando uno empieza a poner a Cristo primero que todo, que uno se empieza a apoyar en Él sobre todas las cosas, empieza uno a descubrir cosas increíbles en la vida, y le agarra uno el propósito y el sabor especial que tiene nuestra vida y lo que podemos hacer. En este caso, bueno, yo creo que lo que mencionabas de las vistas, te diste cuenta de que al momento de estar transmitiendo ya tenías un propósito de compartir el evangelio a esas 200 personas que estabas haciéndolo, ¿sí? Y uno de ellos agarró lo poquito o mucho que llegó a escuchar, dijo, caray, alguien está hablando diferente, ¿sí? Alguien está hablando con palabra de vida. Y es donde cuando uno empieza a poner a Dios sobre, primero que nada, hasta la persona más incrédula le teme a Dios, ¿sí? Sí. Entonces, a partir de ahí es donde uno comienza a tener un propósito importante en nuestras vidas. Para mí eso es algo fundamental, y es algo que a mí me ha ayudado hoy en día, ¿verdad? De todos los problemas que pasé, me siento muy agradecido porque sigo con el amor de Dios, ¿sí? Y de esa manera puedo transmitir un amor a mi pareja, puedo transmitir un amor a mi hija, puedo transmitir un amor a mis padres, porque tengo amor en Cristo, ¿sí? Y es la prueba, es la prueba de sangre que decía José, muy, muy, muy importante. Entonces, a partir de ahí uno se empieza a buscar, empieza a tener un propósito. Y hablando espiritualmente, una vez que sabemos el propósito, ya sea personal, pero más que nada espiritual, de que nuestro propósito es llevar el evangelio a todas las naciones. Y muchas veces quizás no tenemos que ir en país, pero empezar desde nuestra familia, nuestra colonia, con nuestros amigos, y saber de que gente nos va a juzgar, gente nos va a criticar. Así que este camino de encaminar, de estar en el camino de Cristo. Estar en el camino de Cristo, de ir caminando con Jesús, no es fácil. Porque Dios, que nos dice en su palabra que vamos a tener muchas aflicciones. Jesucristo, siendo el Hijo unigénito de Dios, el Todopoderoso, que hizo muchos milagros, sanó demasiada gente, Él fue obediente a su Padre, uno, por amor. Él sabía a lo que vino a este mundo. Lo escupieron, le dieron latigazos, la gente lo humilló, estuvo en el sol, lo crucificaron en la cruz. Y de hecho, ahorita que comentaron sobre nuestro dolor son los 5 litros de sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Muchas veces personas nos dicen que no valemos mucho, y eso está muy mal, porque a veces, dependiendo de nuestros círculos sociales, pensamos de que esta persona sabe exactamente lo que yo quiero, y a veces le damos mucha importancia a la opinión de alguien cuando esa persona nunca ha llegado a hacer nada con su vida, y a veces no tienen celos de nuestro propósito. Pero digamos, yo cuando empecé tenía ese deseo de predicar y todo, yo sabía que mucha gente se iban a sacar de onda de que, hey, ¿por qué se está predicando? ¿Qué sabe de la Biblia? Sí. Quizás algunas de mis familiares, porque yo mis videos también los publicaba en los grupos de WhatsApp de mi familia, de parte de mi mamá y de mi papá, que son católicos. Decían, ve este video y compártelo. Yo sabía que se iban a sacar de onda, hey, ¿qué? Sí. ¿Qué onda? No es sacerdote. Y también algo que no me esperé era que en el grupo de jóvenes yo no recibía el apoyo de nadie.
Sí. Yo tenía ese deseo de publicar. Les ponía, ahí los invito a que miren el video y lo compartan. No tuve el apoyo de nadie. Así que para mí fue algo, una decepción. ¿Por qué? Pues porque yo tenía ese deseo de servir a Jesús. Pero me da mucho gusto que pasé por eso, porque a Jesús su mismo pueblo lo rechazó. Y muchas veces nuestra misma familia nos va a rechazar. Sí. Muchos nos van a rechazar, nos van a decir, ¿por qué haces esto si tú eres el pecador? Tú andabas tomando la semana pasada. Pero muchas veces Jesús en un 2x3 puede cambiar nuestra vida, nuestro propósito. Así como le pasó al apóstol Pablo, que iba en camino a Damasco. Él daba la orden para que mataran a cristianos. Y así, en un 2x3, se puso en caminar con Jesús. Así que una vez que sepamos el propósito, hay que saber que no va a ser un camino fácil. Sí. De que gente nos va a juzgar, nos va a decir, nos va a estar mirando con una lupa con el simple hecho de que decimos que somos cristianos. Y creo que alguno de ustedes comentó de que tenemos que vivir. No se trata así, está muy padre que somos cristianos, que escuchamos música cristiana, que aprendemos de la palabra, pero hay que vivirlo. Porque personas también se alejan de la iglesia por las actitudes que tenemos, por las acciones. Y qué triste sería de que yo amo a Dios con todo mi corazón y que a veces me dejo llevar por mis emociones, no tanto dejarme guiar por Dios, por el Espíritu Santo, y alguien se alejó de la iglesia porque nosotros mal representamos a Dios. Así que es muy importante seguir en el caminar, porque Dios nos da la bendición de un nuevo día, y un nuevo día tenemos que seguir luchando, compartiendo el Evangelio y vivir nuestro propósito. Sí, me gustó mucho lo que decían. Nada más como para agregar un poco, ir agregando y un poco cerrando, porque llevamos 1:07, ya va avanzado el capítulo. Guarda. Y era que para las personas que a lo mejor están buscando un propósito, a lo mejor ya tienen su propósito sin duda alguna, y creo que todos podemos estar de acuerdo en eso, en que siempre va a ser mejor el propósito que Dios tiene para nuestra vida que incluso lo que nosotros hemos soñado. Una vez escuchaba una predicación donde el predicador decía eso, o sea, que Dios le hablaba y le decía, lo que tú has soñado con tu vida no se compara en nada con lo que yo he soñado para ti. Y siempre es preferible seguir el propósito de Dios en nuestras vidas. A lo mejor gente que nos está escuchando que no lo ha encontrado, bueno, ya lo decíamos, involúcrate en las cosas de Dios, busca a Dios en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, y sin duda alguna algo va a llegar, o sea, Dios te va a hablar. Y me gustaba mucho lo que mencionaban de que al estar, por ejemplo, nosotros ahorita aquí platicando, algo bueno va a salir de esto que nos va a edificar a cada uno de nosotros. Y es lo mismo que pasa. Hay una frase que dice, el que con lobo anda, aullar se enseña. Y, o sea, eso aplica en el mundo para la gente que se junta con gente mala, pero también aplica para la gente que viene a la iglesia o que está empezando a buscar a Dios. Lo mismo pasa. Entre más buscas la palabra de Dios, más llega a tu corazón, y la transformación es más posible que llegue a tu vida. Y bíblicamente dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sí. Y también algo que quería comentar, es importante tomar acción. Quizás nosotros estamos hablando a una audiencia que quizás nunca ha escuchado de Dios, pero yo he conocido en estos últimos 3 años que hay gente cristiana que toda su vida han escuchado la palabra, sus papás congregándose, y se preocupan mucho de cuál es mi ministerio. Pero debemos de entender de que Jesús necesita que tomemos acción. Él ya puso esos dones en nosotros, y nosotros debemos de tomar acción para poderlos desarrollar. Sí. Yo pienso que él, al decir, como dijo Eden, vayan, que es un verbo que tenemos que ir y no estar de nuestros hogares nada más viendo la prédica, pero tenemos que tomar acción para poder saber qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que regar diariamente. Y con el simple hecho de que él dijo, vayan a todas las naciones llevando el evangelio, ahí nos dice, todos van a ser predicadores, todos pueden enseñar la palabra. Sí. Así que esos dones ya están entre nosotros, pero los estamos regando todos los días como una plantita, porque si una planta no la riega, se marchita. Sí. Y también es nuestra vida como cristianos, pero mucha gente que se congrega le da mucha importancia de cuál es mi ministerio, o una vez que le dan su ministerio de que, pues yo soy pastor, yo soy esto, y se quieren levantar el cuello. Lo importante es de que saber de que todos somos pecadores, todos algún día vamos a morir, pero debemos de tomar acción para poder regar esa plantita, ese don todos los días. Sí. Y ante los ojos de Dios,
todos somos iguales, o sea, Todos somos guapos. todos estamos bien guapos, de hecho. Entonces mencionaba él algo sobre eso. El que con sabios anda, sabio se vuelve, Proverbios 13:20. Entonces sí tiene mucho que ver el con quién te juntas. Algo que a mí me mencionaba Michael, algunas veces hay ciertas amistades que no van a entender esa parte en tu vida y van a juzgarlo de alguna manera. Hay personas que te encuentras que en realidad están vacías porque necesitan de algo para poderse sentir bien. O sea, necesitan salir día a día a una fiesta, a beber o a hacer cualquier actividad que era lo que te tocó ver en la fiesta que acudiste. Y más sin embargo tú estabas alegre, estabas disfrutando de tus amistades y no necesariamente tenías que estar bebiendo algo o fumando algo para poderte sentir bien. Sí. Entonces ahí es donde algunas de las amistades pues no van a entender esa parte, ¿verdad? Y van a decir, oye, pero es que tú anteriormente pues hacías esto, tú hace algunos años te la pasabas día a día bebiendo y de fiesta en fiesta y no te causaba ningún problema el hacer eso. ¿Por qué hoy en día decides no querer hacer eso? Y simplemente porque no traes ganas y creo que cuando tienes el propósito, empiezas a buscar de Dios y empiezas a poner en práctica algunas de los consejos o míralo de la manera que tú quieras verlo, pero sí siembra uno algo cuando alguien te hace una mención, oye, lee esta parte porque pues va a cambiar tu vida, ¿sí? Y la mayoría de la gente, nuestros amigos en Cristo, van a tener esa palabra de decirnos una palabra de aliento y una palabra de vida principalmente, sí, en la cual va a cambiar poquito o mucho, pero va a ser un cambio que a la larga se va a hacer un cambio significativo en tu vida, sí, y vas a poder sembrar tú también. Entonces a partir de ahí es donde parte tu camino y se convierte en un propósito. ¿Qué dijiste? ¿En religioso? Divino, ¿verdad? Ok, bueno, entonces ese es lo importante, ¿verdad? A mí en lo personal eso es lo que me parece, ¿verdad? A mí me gustaría decirle algo a la gente que nos está escuchando, porque siento que probablemente hay alguien que se siente frustrado por no encontrar su camino. Y yo sé que a mí me ha pasado muchas veces cuando yo terminé la preparatoria, comencé a estudiar contabilidad porque era lo que estaba estudiando en la preparatoria. Y dije, pues voy a ser consecuente y voy a estudiar contabilidad en la universidad también. Sí. Pero a media carrera yo sentí que no estaba siendo feliz, no quería verme yo detrás de un escritorio estudiando, haciendo asientos contables o metiendo ingresos fiscales, no sé, todo eso de facturar no me gustaba. Entonces llegó la oportunidad a mi vida de poder estudiar en el colegio bíblico, estudiar teología, y entonces yo dije, eso es realmente lo que yo quiero. Yo siento que Dios me mandó a este mundo para él. Yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser músico o predicador, yo quiero ser misionero, yo quiero ir a los lugares donde la gente necesita oír la palabra de Dios. Siento que eso le daría un valor más padre a mi vida que solo estar detrás de un micrófono o de una audiencia todos los domingos hablando de la misma gente. Yo quiero hablarle a la gente que no sabe nada de Dios. Sí. Pero eventualmente la vida te lleva por ciertos caminos en los que yo, por ejemplo, no terminé de titularme en teología tampoco. Y en esos momentos de intentar un proyecto y fracasar, y intentas un nuevo proyecto y fracasas, el fracaso te frustra y te lleva a la depresión. Entonces yo a la gente que está escuchando esto y que probablemente no tiene ningún objetivo o que se ha planteado un objetivo pero ve cómo fracasan sus sueños, me gustaría decirle que disfruten el viaje, que la vida no empieza cuando ya alcanzas una meta, porque una vez que alcanzas la meta sigues planteándote más metas. La gente se quiere casar y piensa que cuando se casa va a ser feliz, y después vienen los hijos y no, bueno, cuando me tenga mis hijos ya voy a ser feliz, y cuando ya tiene sus hijos, no, pues cuando mis hijos ya se gradúen y sean profesionistas ya voy a ser feliz, y al final van buscando una felicidad que nunca alcanzan. Porque la vida, una vez escuché en el podcast de Roberto Martínez que dice que la vida es una vida de contemplación, porque la contemplación es lo único que te hace disfrutar el acto per se. Y entonces, si tú disfrutas tu vida, Dios te va a llevar por un camino de idas y vueltas, de subidas, bajones, tropiezos. En la vida te vas a topar con todo, pero que el fracaso no te llene de frustración. Siempre Dios va a darte, donde te cierran una puerta, Dios te va a abrir dos. Pero tienes que ir con fe y
y seguro lo que tú quieres. Entonces, disfruta de ese viaje, disfruta de ese camino. No importa si te caes, vuélvete a levantar. Ten fe en Dios que al final de tu vida algo bueno va a salir de ello. Y creo que una vez escuché de Michael decir que si juntaras todo el tiempo que Usain Bolt, que es un corredor de Olimpiadas, ha corrido, no llegarías ni 3 minutos si lo juntaras en un solo video, pero detrás de esos 3 minutos de carrera hay un esfuerzo inconmensurable de una persona que se ha esforzado para lograr esos objetivos, y al final la vida no son esos 3 minutos de carrera, sino son esos 20 años de esfuerzo, de triunfo, de sudor, sangre. Entonces disfruta la vida, la vida Dios nos las presta para disfrutar de ella. Sí que tenemos un objetivo que alcanzar y así, pero no te enrolles en querer alcanzar un super objetivo, sino que sé consecuente y sé feliz con aquello que Dios te ha dado. Me gustaría recomendarle mucho que vieran la película de Soul, una película de animación, pero habla mucho de cómo es que la gente idealiza por ejemplo, el protagonista es un jazzista y él quiere ser un mega estrella en el jazz, pero se da cuenta que él es un profesor de escuela, y cuando regresa de ese viaje se da cuenta de que el ser profesor no le impide ser feliz. Entonces disfruten aquello que Dios les ha puesto en su camino, porque no todos van a ser presidentes y no se acabarían. Imagínense, 8,000 millones de personas, no todos pueden ser músicos, no todos pueden ser pastores, no todos pueden ser gobernadores. Dios nos tiene en un lugar con un propósito, y yo creo que lo único que tienes que es abrir los ojos y ser feliz. Y algo que tú comentaste era de que muchas veces Dios nos pone en esa posición con amistades que no son cristianos. Yo en mis videos de predicación, el último que hice, comenté, no recuerdo exactamente los versículos ni el libro, pero ahí era donde decía que Jesús estaba comiendo en la mesa con pecadores, con ladrones. Y ahí los fariseos le decían a sus discípulos de que, oye, ¿por qué él está comiendo con gente pecadora? Uh-huh. Y luego, pues Jesús, como todo el sabio que era, el todopoderoso, y les dice algo, no recuerdo exactamente las palabras, pero decía que él vino a este mundo por todos los pecadores, los que están sucios. Él no vino por todos los justos. Y más que nada, una iglesia, muchas veces la gente nos critica que son hipócritas y esto y lo otro, pero la iglesia es un hospital de pecadores. Como un hospital no va la gente sana, va una gente que está herida, que está desangrada, que necesita, no sé, se pegó en la cabeza y necesita quitarse ese dolor. Así mismo la iglesia, y muchas veces nos enfermamos, como a veces nos da la gripa. Cuando nos caemos tenemos que ir, tenemos que persistir. Y más que nada me gustó mucho algo que dijo Eden, que él se dio cuenta que cuando terminó la prepa él no quería seguir con contabilidad. Mi hermana va a cumplir 22 años y ella cuando inició sus estudios universitarios ella no sabía qué estudiar, y por eso dejó como 1 año y medio, casi 2 años sin estudiar. Le dije, no, el tiempo como quiera va a pasar, pero digamos, si tú quieres estudiar contabilidad o administración de empresas, te sales después del primer semestre, al menos ya sabes que no te gusta, sí. Ya lo descartas, y lo importante es seguir, tomar esa acción. Y muchas veces también espiritualmente gente quiere servir, gente anda en la iglesia que quiero servir pero no sé qué hacer. Hazlo. Y haciéndolo Dios te va a ir llamando, porque muchas veces Dios nos llama, pero nosotros le pedimos, como yo todavía no sé exactamente cuáles son mis dones, pero yo pues ya predico, ya enseño a algunas personas de la palabra, así que pues esos son algunos de los dones, quizás el altruismo, ayudar a mi prójimo, aunque eso para mí no me importa. Dios dice, digamos, ok Michael, dices que quieres ser cristiano, dices que me quieres servir, ok, hazlo. Y muchas veces Dios nos prueba, Dios quiere que hagamos, sí. Porque Él ya sabe lo que va a pasar, porque Dios no nos va a dar una responsabilidad que nosotros no podamos, y Dios quiere vernos que nos esforcemos. Como nuestro pastor tiene 25 años de predicando la palabra, y dice que la primera vez que él predicó en una iglesia fue porque su pastor no pudo llegar al servicio. Todos ahí, pues los discípulos de ahí de la iglesia, se echaban la pelota unos a otros. No, tú, Olguín, tú vas a predicar. Así él empezó. Y si él puede haber dicho, no, sabes que no,
pero él dio ese salto de fe, y muchas veces Dios quiere eso, de que Sí. y también teniendo esas amistades nosotros podemos salvarlos. Por eso dije que Jesús comía alrededor de pecadores, de ladrones, pero él no pecaba, él no se hacía ladrón. Y muchas veces espiritualmente podemos, como tú que fuiste con amigos que toman y todo, quizás algún momento, y no sé si ya lo hiciste, puedes hacer por la gracia de Dios y la ayuda que se salve. Pero tú no te contaminaste, o de que, pues quiero salvarlos, déjame echar unas para poderlos salvar. No, así que está bien nosotros, porque mucha gente ya se salvó, pero Dios nos pide que vayamos a las que están pecando, las que no lo conocen. Sí. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Yo solo... ¿vas a decir? No como el bicho Cristiano Ronaldo, no somos de este planeta. Yo solo quería decir, agregar que siento que Tomen descubrimos el propósito de Dios estando disponibles y en el lugar correcto. Porque, como ustedes lo mencionaban, siento que estando en la iglesia, si tienes ganas de servir, puedes empezar con cualquier cosa. Y a veces la mayoría de los jóvenes se idealizan con: yo quiero ser predicador, quiero ser evangelista, quiero llevar la palabra. Pero a veces Dios te dice como que: no, espérate, o sea, ayuda. O ayuda en el aseo de la iglesia. Y es como que, ¿qué? Pero yo quiero ser predicador. Pero Dios te quiere probar de esa manera, o sea, quiere probarte en lo pequeño, si eres fiel en lo pequeño, para ver si vas a ser fiel en lo grande que te va a dar. Entonces siento que así es como se descubre el propósito de Dios en cada una de las vidas, estando disponible y siempre, como lo decía Michael, siempre compartiendo la palabra, no importando el lugar en el que estemos, siempre dando la palabra de ánimo, la palabra de Dios, y de una u otra manera va a llegar. Y agregando un poquito a lo que decía Den, me gusta mucho el versículo que dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía en mí porque yo he vencido el mundo. Lo mencionaba, la vida del cristiano, lo mencionaba el pastor Dante Gebel, la vida del cristiano no es una carrera de 100 metros, o sea, es una maratón de permanencia, una maratón de toda una vida de estar permaneciendo en la palabra de Dios, en lo que nos han enseñado. Entonces no nos enfrasquemos en las pequeñas cosas que a lo mejor íbamos a estar atravesando en la vida, sino enfocémonos en el gran camino que todavía nos espera con Dios. Amen, brother. No, yo nomás quería agregar que pues disfrutemos la vida en Cristo, ¿verdad? Y sin importar la situación, la vida del apóstol Pablo me gusta mucho porque vivía su vida sabiendo que él tenía la victoria. O sea, para él el morir era ganancia. Entonces, pues no le importaba realmente si estaba en la cárcel, si estaba teniendo hambre, si estaba comiendo mucho, si estaba con sus amigos, estaba solo, porque él sabía que tenía la victoria en sus manos. Entonces, esa es la seguridad que Dios nos da, o Jesús nos da incluso fue a predicarle a los romanos. Incluso. Entonces, es la seguridad que Jesús nos da al haber dado su vida por nosotros. Exacto. Y pues sí, o sea, invitarlos a que dejen todo en manos de Dios, y Dios hará, o sea, grandes cosas con cada uno de nosotros. Somos únicos, entonces cada quien tiene un propósito. Yo no tengo el mismo propósito que Elder, o que Jacob, o Saúl, Michael, Eden. Entonces, no nos miremos en el espejo de otro de decir: ay, el propósito de él tal vez es para mí. No, porque somos únicos y Dios nos hace únicos. Entonces, no te quites esa autenticidad del que Dios te da. Sí. Y otra cosa, algo que tú comentaste, era de que un día vi una frase que decía: no te compares con el capítulo 20 de alguna persona. Y muchas veces tenemos quizás ese celo de que también yo quiero hacer como Eden o como José, pero no estamos preparados, no estamos en ese nivel. Sí, y aparte, o sea, yo lo estaba pensando mientras lo decía Michael. O sea, Dios, porque a veces muchos se idealizan de que quiero ser como tal predicador, como Dante Gebel, quiero ser como Abraham Pérez, quiero ser como Andrés Speaker, el que tú quieras. Pero Dios arriba, me imagino, literal pensando así como que: oye, tranquilo, yo quiero que seas Michael, yo quiero que seas Eden, yo quiero que seas Saúl. ¿Sí me explico? O sea, yo quiero que seas la mejor versión de ti mismo, no quiero que seas como nadie más, literal. Entonces siento ¿Y si que son gemelos? ¿Cómo le das a gemelos? Sí. Si uno se rasó el bigote, el otro también. Vale por dos. No. Bueno, creo que con eso podemos ir concluyendo el capítulo del día de hoy. Ya llevamos 1 hora 27. Caray. Muy Se emocionó buena acá, plática. Se emocionó acá mi amigo Michael.
Es que Michael no nos dejaba A hablar. los 57 minutos. Ya son para la próxima. Ya son para la próxima. 57 minutos. Si recortan lo que dijo Michael, quedan 20 minutos. Vamos No, a echarle ganas y... Pero no van a tener visto. Yo No lo tenía, digo, yo encontré un versículo en Juan 1:46 que dice, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, le dijo Felipe, ven y ve. Muchas personas se preguntan si de alguno de nosotros puede salir algo bueno o del que está ahorita pisteando, fumando, puede salir algo bueno, o sea, la verdad, o en pecado, por así llamarlo. Digo, podrá salir algo bueno en nosotros. Y volviendo a la primera pregunta que tú hiciste de que si teníamos fe en la juventud o en esta generación, yo creo que sí puede salir cosas muy grandes siempre y cuando le dejemos las cosas a Dios. Y ser Incluso- persistente. Nosotros, rapidito, 30, 20 segundos. Nosotros Nosotros cuando iniciamos el podcast de Saving Message en YouTube, tenemos que como 8 episodios. En el primero fueron como 55 vistas. Y ya en el último, el octavo, solamente tuvo 4 vistas. Y nosotros 3 lo vimos, así que una persona más lo vio. Así que... Bro, estamos igual, no te apures. Así que ese es el punto de que cuando Dios te da un ministerio, si quieres ir a predicar, si alguien dice, oh, pues mira, Jacobo y Esaú ya están publicando, tienen su podcast, quizás Eden, José y Michael también, yo también quiero hacerlo, hazlo, pero también no dependas en las vistas. Porque muchas veces, si pones una falsa expectativa en las cosas de Dios, si pones una expectativa personal, te vas a decepcionar. Exacto. Así que, como comenté en nuestro primer capítulo, 55 vistas, en el último, ahorita tiene 4, antes tenía 3, y nosotros mismos lo vimos. Sí. Y ahí invertimos tiempo estudiando y todo, pero Dios se goza de eso. Lo importante es de que dice la palabra que todo lo que hagamos en este mundo es la recompensa que vamos a recibir en el cielo. Así que nada de lo que hacemos por Jesús es en vano. Come frutas y verduras, tomen agua, como dice el comandante el bicho, el señor Cristiano Ronaldo. Ah, bueno, podcast. Así que Dios los bendiga. Sí, y ya nada más para cerrar el capítulo, me gustaría aplicar lo que decía José y decir, ¿será que hay algo bueno en Acuña? Seguramente hay algo bueno en Acuña y jóvenes con propósito. Y dos podcasts. Y dos Y dos podcasts. Así que así cerramos el capítulo el día de hoy. Y bueno, gente, sin más que decir, el día de hoy les dejamos con nuestras recomendaciones de cada uno de nosotros. No sé quién quiere empezar, adelante. Bueno, pues José empieza. Y mi recomendación es de que vivamos la vida como José. José fue vendido por sus hermanos y las personas que se supone que deberían de apoyarlo más en esta vida lo traicionaron, por así decirlo, pero él siempre mantuvo la fe en Dios a pesar de las circunstancias y llegó a cumplir su propósito. Esfuércense y sean valientes. Amén. ¿Alguien más que tenga una Yo recomendación? les recomiendo que miren videos de Carlos Erazo y también de Ella Barragán, que a mí en lo personal me han servido mucho espiritualmente. Muy ¿Carlos bien. Erazo? ¿Proyecto GTG? ¿Sí, no? Sí. Sí, Les Proyecto quiero GTG. recomendar Sí, siempre que dice que hay personas que, bueno, lamentablemente aquí en México muchas de las personas no tienen el hábito de leer. Yo siempre les voy a recomendar libros porque yo aprendí mucho de ellos. Entonces, cuando hay personas que no saben cómo acercarse a Jesús o cómo llevar su vida, les recomiendo este libro que se llama Como Jesús, de Max Lucado. Es un libro de teología que te enseña cómo puedes reflejar las decisiones que estás próxima a tomar a cómo lo haría Jesús. De hecho, el libro se llama Como Jesús. Es plantearte cómo resolvería Jesús ese problema. Y entonces, yo creo que te ayuda mucho en tu vida para obtener paciencia, fe y amor por los demás personas. Elder, no sé si quieres recomendar algo. No, pues únicamente, pues, quisiera yo recomendarles, pues, que siempre va a haber algo, una barrera enfrente, ¿verdad? Pero si uno decide empezar a romper esa barrera, y no porque sea señalado tengas el temor de hacer lo que más te gusta o hacer lo que te hace sentir bien, síguelo haciendo, ¿verdad? El camino de Dios, algunas veces pedimos más fe, ¿verdad? Y algunas veces, caray, se nos viene el mundo encima, pero si uno está en esto, debe de hacerlo porque uno así lo decidió y sin tener una expectativa errónea, como decía Michael, sin esperar obtener algo a cambio, el cual me va a beneficiar, me va a hacer rico, me va a hacer millonario, qué sé yo,
Entonces, lamentablemente a veces queremos, hacemos algo, pero queremos buscar tener una ganancia. Entonces, todo hay que hacerlo sin tener una expectativa para que de esa manera pues sea de corazón y no sientas algo diferente a lo que es realmente el amor, volviendo al tema del amor, principalmente el amor ante todo. También le recomiendo ver Itiel Arroyo. Ay, Bien, bien. Sí. Jacob. Yo quiero recomendar una canción que traigo últimamente que todavía no sale, está nada más en el Instagram de Elevation Worship, que se llama Lion. Está bien padre, si les gusta la música pueden escuchar esa canción. Y yo les quiero recomendar un canto que es de Cody Carners. Se llama Let the Lion. Entonces, escúchenlo, está muy padre. Y también los invitamos a ver en YouTube, Facebook e Instagram The Saving Message. Es el nombre de nuestra página, que en español es El Mensaje de Salvación, The Saving Message. Y mi página personal, El Camino a la Salvación. Ahí está. Bien. Por favor, digan sus redes sociales si Sí. quieren que los... Ok. o sea, No, pues mi nombre es José Anguiano García, así aparezco en Facebook e Instagram. Y es el Magic. Yo a Michael Michael Lee García, LW García. Y también me gusta mucho ayudar a la comunidad, servir a mi prójimo. Y tengo mi página Fundación Michael García en Facebook e Instagram. Así es, síganlo. Y pues nada, síganos en nuestras redes sociales. Templo Jesús La Fuente Vida en Facebook, Vida Podcast en Instagram. Y pues me encuentran a mí como Saúl Ramírez Alba o Saúl-Ramírez 777 en Instagram. y a mí como Jacobo-RMZ777. Así en es. Instagram. Déjenos Jóvenes en Movimiento. Sí, sigan en la iglesia Movimiento de Fe también. Sí. Ahí están. Esa es la iglesia a la que pertenecen The Saving Message Podcast. Entonces, pues adelante, síganlos. Y cualquier cosa, aquí estamos y ahí estamos en redes sociales para servirles. Amén. Y que el Señor les bendiga. Nos vemos. Nos Bye. vemos. Bye. Nos vemos.